Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La premisa de un Estado en proceso de desmantelamiento desde sus más altas esferas de poder constituye en sí misma un objeto de análisis de primer orden. Es extraño. Quienes están en las esferas más altas del poder no suelen buscar la autodestrucción. Pero como llevamos viendo en estos 100 días de gobierno de Donald Trump, en su administración destaca un empeño por desmantelar las instituciones estadounidenses con notable celeridad, casi con furia. Y las repercusiones de este proyecto político trascienden de forma verdaderamente grave y con mucho las fronteras domésticas de Estados Unidos. Asistimos en tiempo real al desmoronamiento de la hegemonía estratégica que Washington consolidó durante décadas y que logró conseguir tras la victoria en la Guerra Fría, y esto tiene consecuencias que se proyectan en el tablero geopolítico global y en la estabilidad económica internacional. La capacidad del Estado, entendida como su habilidad de recaudar impuestos, de prestar servicios públicos esenciales, de incluso proteger al país, es el cimiento sobre el que descansa toda la estructura de poder que venimos disfrutando desde el siglo XVIII en Occidente, el Estado-nación. La credibilidad de los, por ejemplo, títulos financieros de Estados Unidos, sus famosos bonos del Tesoro, la proyección de su poderío militar, la eficacia de sus instituciones internas, todas dependen directamente de esa capacidad de un Estado con una cierta fortaleza. Si, como se desprende del proceso destructor de Trump, esta capacidad se ve disminuida, se ve erosionada por el aumento de la polarización política, de un colapso estructural provocado y acelerado, las implicaciones, tanto para el propio Estados Unidos como para el orden mundial, son severas. La paradoja fundamental de esta aproximación política radica en que mientras otros regímenes con tendencias autoritarias como Rusia, Turquía o Hungría buscan consolidar su poder capturando progresivamente las instituciones existentes cada vez de forma más intensa, la administración de Estados Unidos, con ese tinte, con ese sesgo autocrático que tiene un presidente que celebra sus 100 días como si fuera absolutamente un mitin más de una campaña electoral, que dice a través de su equipo que si no le gustan las sentencias judiciales no las van a cumplir porque ellos tienen la legitimidad del pueblo estadounidense y no respetan ni la más básica separación de poderes, nos muestra bien a las claras que su afán por politizar la administración federal, toda la fiscalidad, la policía, las agencias de seguridad, el Departamento de Justicia, incluso, como digo, la rebeldía ante los tribunales y el ninguneo de las cámaras para asegurar un control duradero en el poder, está generando en la práctica justo el efecto contrario, un caos que debilita el aparato estatal hasta el punto de estar haciendo de la primera potencia económica y militar del mundo un constructo inoperante. El resultado es un gobierno federal que está siendo desbordado, dividido, que es contradictorio y que sobre todo ahora mismo incapaz de imponer su autoridad efectiva en todos los órdenes que se plantea. El deterioro de los indicadores sociales internos, el aumento de las desigualdades, la merma de la calidad democrática en la vida de Estados Unidos, todo esto puede incluso tener un efecto pernicioso dentro de la estabilidad institucional de Estados Unidos. Estados poderosos con políticas divergentes, como California o Nueva York, pueden querer potenciar su control sobre palancas esenciales para la gobernanza que están siendo desatendidas por el gobierno federal. Como digo, la policía o la fiscalidad o el Departamento de Justicia o la logística. Un pulso entre un centro federal debilitado y un escenario de estados federados cada vez más potentes puede degenerar en una fragmentación de la autoridad o, llegado el caso más grave, en un conflicto interno. Si la destrucción federal de Trump y compañía siguen avanzando y siguen vaciando de contenido el Estado, ¿qué aliciente tiene una entidad política como California, que ya es la cuarta economía del mundo, para seguir dentro de Estados Unidos?
no lo necesita. Incluso sin llegar a tales extremos, el simple desmoronamiento de esa capacidad estatal estadounidense tiene consecuencias directas en su proyección exterior, y es que el estatus de refugio seguro que tenían sus activos financieros, un pilar del sistema financiero internacional, su papel en la definición de las normas multilaterales de convivencia, que está ahora mismo desaparecido por un presidente completamente aislacionista que odia el multilateralismo y que quiere que todo se dirima en relaciones bilaterales, pues todo esto cambia completamente el statu quo al que nos enfrentamos en la comunidad internacional. Por eso, para Europa, que no puede perder de vista todo este fenómeno, las ramificaciones de esta hipotética deriva son profundas y alarmantes. No solo se enfrentaría si se consagra y se consolida esta dinámica que está planteando Donald Trump y que quizá puede tener un freno en las elecciones midterm, en las de mitad de legislatura, pero que habrá que verlo si es así o no, pues se enfrentaría, Bruselas y todos los países que van con ella a un entorno de seguridad global más inestable. El orden mundial, del que ha dependido para una era de prosperidad y de paz larguísimos, se verían desestabilizados. Es momento, por tanto, en un mundo postestadounidense, que tome precisamente el camino completamente diametralmente opuesto al que está tomando Estados Unidos, en un camino de fragmentación, como se ve entre esos 50 estados que luchan en muchos casos de forma absolutamente incoherente contra un Estado federal potente, porque se supone que todos los males vienen de ese Estado federal, lo dice quien detenta precisamente el poder en ese Estado federal. Pues aquí hay que hacer lo contrario. Europa tiene que hacer más Europa, tiene que hacer más unión, tiene que tener la capacidad de ser autónoma, de tener una alternativa de bajo riesgo para inversores globales, de ser una alternativa como un actor de gobernanza global fiable, que se siga rigiendo por unos valores democráticos y sobre todo de respeto a las instituciones y al orden mundial, entendido, modificable, evolucionable, cómo no, pero no un orden que haya que dinamitar, porque entonces sí que estaremos de nuevo, como tanto le gusta presumir a Donald Trump, en una selva, en una jungla, en el que solamente el más fuerte será capaz de llevarse el gato al agua. Vamos a ir con un tiempo de publicidad. A la vuelta a titulares que elabora Blanca El Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La diversión en familia nunca fue tan fácil. Solo hasta el 11 de mayo tu bono Parques Oro con un 40% de descuento. Cómpralo ahora por solo 125 € y ahórrate hasta 84 €. Disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Condiciones en bonoparques.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas.
Trump celebra sus primeros 100 días en el poder. Un mitin en Michigan donde se ha visto arropado por unos 2.000 seguidores en un momento en el que las encuestas comienzan a mostrar cada vez más descontento con sus políticas. Durante su discurso, el presidente estadounidense ha asegurado que apenas acaban de empezar y que la población aún no ha visto nada de todo lo que plantea implementar. En Portugal, debate de urgencia para dilucidar qué provocó el apagón del lunes. Una vez que se ha recuperado la normalidad en el suministro eléctrico, las autoridades intensifican los esfuerzos para dilucidar qué fue lo que ocurrió y dirimir responsabilidades. En Portugal, debate parlamentario de urgencia con la presencia del primer ministro en funciones, Luis Montenegro. Aquí en nuestro país, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, asegura que relacionar el incidente del lunes con las renovables no es correcto. El incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma estable, tienen ya mecanismos que les permiten operar prácticamente como una tecnología de generación, convencional, y no es un problema de cuánta generación entra, porque hemos operado el sistema en condiciones mucho más extremas de renovable entrando en el sistema. Y también hablamos de Gaza, porque continúa allí la ofensiva israelí. Ofensiva con las negociaciones para un alto el fuego en punto muerto, las reservas de alimentos, combustibles y medicamentos llegando a su fin tras casi 2 meses de bloqueo del gobierno de Israel. En paralelo y en La Haya, Estados Unidos y Rusia exponen sus argumentos ante la Corte Penal Internacional de Justicia sobre si Israel respeta o no la presencia y las actividades de Naciones Unidas, de otras organizaciones internacionales y de terceros estados en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Estados Unidos ha defendido que Israel no tiene obligación de permitir ayuda de la UNRWA. Se acrecenta la escalada de tensión entre India y Pakistán. Lo hace ante un potencial ataque militar indio en las próximas 36 horas, según denuncian las autoridades pakistaníes. Entre tanto, el Gabinete de Seguridad de la India se reúne para revisar la seguridad en el país y valorar nuevas medidas en medio de la crisis. A todo esto, en Canadá, Mark Carney inicia el proceso para formar gobierno. Carney liderará un gobierno minoritario tras las elecciones legislativas celebradas el lunes en el país norteamericano, al quedarse a escasos 3 escaños de la mayoría en el Parlamento canadiense. Donald Trump ha felicitado a Mark Carney, con quien ha acordado verse próximamente a pesar de las tensiones en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá. El Kremlin responde a Marco Rubio que el acuerdo de paz debe firmarse con Ucrania, no con Estados Unidos. Moscú asegura en respuesta al llamamiento de Washington de parar ya la guerra que el acuerdo de paz deben firmarlo Rusia y Ucrania y no Estados Unidos. Sobre el terreno, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur estima que 600 soldados norcoreanos han muerto en combate en Ucrania, entre las 4.700 bajas provocadas entre sus filas en el conflicto. Y en Valencia concluye el Congreso del Partido Popular Europeo. El PP Europeo culmina su congreso de 2 días en Valencia con la intervención de varios jefes de Estado y de Gobierno europeos y el nombramiento de Dolors Montserrat como nueva secretaria general de la agrupación. Y ahora vamos a ampliar todas esas informaciones, Blanca. 2 días ha tardado la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en dar explicaciones tras el apagón del pasado lunes. Lo ha hecho en una entrevista en la cadena SER, donde se ha negado a dimitir porque, dice, ella ha dado la cara en todo momento. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente, y no es así. Por tanto, la respuesta es no. Creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder, como creo que estoy demostrando. Corredor, que asegura que es el sistema eléctrico el que ha fallado, descarta que se haya tratado de un ciberataque. Nuestros informes preliminares, que eso fue lo que dijo nuestro portavoz, descartan que haya indicios de un ciberataque, pero evidentemente tenemos plena disposición, y así ha sido siempre, para que los servicios oficiales del Ministerio entren en el sistema físicamente, in situ, y puedan darnos las herramientas que tiene a disposición el Estado, a nosotros y a los demás distribuidores, cuyos centros de control tendrán que hacer lo mismo, y lo van a hacer, para ver si hay algo que los servicios tradicionales no hayan podido detectar. Pero a día de hoy nuestros indicios es que no lo hay. La presidenta de Red Eléctrica asegura además que relacionar el incidente del lunes con las renovables no es correcto. Funcionan, dice, de manera estable. El incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma estable, tienen ya mecanismos que les permiten operar prácticamente como una tecnología de generación, convencional, y no es un problema de cuánta generación entra, porque hemos operado el sistema en condiciones mucho más extremas de renovable entrando en el sistema.
Pues bien, según ha podido saber Radio Intereconomía de fuentes oficiosas, Moncloa tiene en su poder un informe que aclara las circunstancias del apagón sufrido el pasado lunes en la península, pero aún no lo ha hecho público. Informe que sí señala a las renovables. San Rubén Gil. Intereconomía ha tenido acceso a un informe elaborado por técnicos del sistema eléctrico portugués que analiza las causas del reciente apagón registrado en España. El documento, que también está en manos del gobierno español, aunque no lo ha hecho público, circula también entre los principales organismos competentes y confirma que el origen del incidente estuvo en un pico de producción de energía solar en un momento de baja demanda eléctrica. El documento señala como causa estructural la composición del mix energético español, así como la limitada capacidad del sistema para adaptarse con agilidad a cambios bruscos como lo ocurrido en la oferta y la demanda. Según el informe, la alta acumulación de energía por parte de las placas solares coincidió con una escasa demanda, lo que generó un desequilibrio en el sistema eléctrico. El resto de fuentes de generación, añade ese informe, no fueron capaces de reducir su producción con la rapidez necesaria, lo que provocó una inestabilidad que terminó derivando en el apagón. Informe que señala Red Eléctrica, mientras que Moncloa mira a las eléctricas, aunque, como dice Alfredo García, experto energético, estas compañías no tienen ninguna responsabilidad. Yo creo que las eléctricas no tienen ninguna responsabilidad, ni las eléctricas ni los pequeños productores. Quien gestiona la red eléctrica es una empresa que tiene un nombre bastante descriptivo, que se llama Red Eléctrica. Y el accionista mayoritario es el SEPI, es el 20%, pero los demás son minoritarios. Por lo tanto, quien tiene el control de Red Eléctrica es el gobierno, ¿vale? Por tanto, a efectos públicos funciona casi como a efectos prácticos funciona como una empresa pública. Y en este contexto, las eléctricas podrían pedir indemnizaciones millonarias a Red Eléctrica por el apagón. Alejo Vallejo, experto legal. Va a poder reclamar cualquier persona, cualquier compañía que haya sufrido un daño derivado del apagón, es decir, derivado de la incidencia eléctrica del día 28 y que pueda acreditar efectivamente la existencia de ese daño y la relación de ese daño con el apagón. ¿De acuerdo? Ahora ya la cuestión es ver a quién se puede reclamar la responsabilidad por el daño sufrido. Es un tema distinto. En lo político continúan pidiendo explicaciones al gobierno. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Yo creo que esto hay que resolverlo. Creo que de una vez por todas el gobierno se tiene que poner a gobernar y a gestionar y dejarse de este juego político de ajedrez de culpar a todos los demás y nunca asumir sus propias responsabilidades. Mientras, y desde Sumar piden que la red eléctrica española sea 100% pública. Lara Hernández, portavoz de esta formación política. El control público del 100% de la red eléctrica, seguir apostando por las renovables o en línea de lo que apuntó el gobierno ayer, que se abra una investigación de lo sucedido para que podamos esclarecer los hechos y podamos también depurar las responsabilidades que hagan falta. Ruido político que dificulta, dice el medio estadounidense Bloomberg, la investigación sobre el apagón del lunes. Paloma Arnaldos. De tóxico califica Bloomberg el clima político en España, que dificulta, dice, la investigación sobre el apagón masivo del pasado lunes. Según Bloomberg, mientras Red Eléctrica llevaba a cabo una compleja investigación, Sánchez trazaba las líneas del enfrentamiento político y rechazaba que las energías renovables fueran las causantes de la crisis energética. Bloomberg pone el foco además en que 24 horas después del suceso aún no se ha ofrecido una explicación clara a la ciudadanía y se hace eco de las especulaciones vertidas desde el gobierno sobre un posible ciberataque, a pesar de que ese extremo ha sido descartado por Red Eléctrica. Para este medio estadounidense, la política energética del Ejecutivo, especialmente el abandono progresivo de la nuclear, ha quedado en entredicho tras el apagón y concluye: lo ocurrido el lunes es un recordatorio brutal de la necesidad de garantizar la seguridad del suministro en plena transición energética. Por primera vez en Rusia otorga su lugar a Ucrania y asegura, tras la petición de Donald Trump para la guerra, que el acuerdo de paz deben firmarlo Moscú y Kiev y no Estados Unidos. Gemma González. El acuerdo de paz debe ser firmado con Ucrania y no con Estados Unidos. Así de tajante se ha mostrado Dmitry Peskov, portavoz presidencial de Putin, después de que Estados Unidos haya pedido a Rusia parar ya la guerra. Peskov ha recordado que Vladimir Putin se ha mostrado dispuesto recientemente a mantener conversaciones directas con los ucranianos sin condiciones previas. En cambio, dice, no han oído ninguna declaración o comentario por parte de Ucrania, así que no saben si Kiev está dispuesto o no.
Ucrania, denuncia además Peskov, plantea muchas condiciones previas, como un largo alto el fuego, y califica de desacertadas la mayoría de las reacciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Peskov insiste en que Vladimir Putin apoya un alto el fuego y un arreglo político diplomático, pero antes ha dicho, hay que responder a unas cuantas preguntas como ¿quién garantizará el respeto de dicha tregua? O si Kiev lo aprovechará para reagruparse y rearmarse. Por cierto que según Bloomberg, Ucrania estaría lista para firmar un acuerdo sobre recursos naturales con Estados Unidos, lo que podría reforzar el apoyo de Washington a Kiev al fortalecer su alianza económica. El borrador del acuerdo, que prevé la creación de un fondo conjunto para gestionar los proyectos de inversión de Ucrania, está finalizado y podría firmarse hoy mismo, según esta agencia de noticias estadounidense. Es más, la ministra de Economía ucraniana se dirige ya a Washington para la firma. Y en Michigan, Donald Trump conmemora sus primeros 100 días al cargo de uno de los ejecutivos estadounidenses más polémicos hasta la fecha. Pablo Llanoné. Trump baila mientras su público aplaude en la celebración de sus primeros 100 días. En sus palabras, han sido los primeros 100 días más exitosos de cualquier administración en la historia de Estados Unidos, que resume de la siguiente manera. Estamos poniendo fin a la pesadilla inflacionaria, probablemente la peor que hemos tenido en la historia de nuestro país, erradicando la locura progresista y la locura transgénero de nuestro gobierno. Estamos deteniendo el adoctrinamiento de nuestros hijos, recortando miles y miles de millones de dólares en despilfarro, fraude y abuso, y sobre todo estamos salvando el sueño americano. Estamos haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande y además está sucediendo rápidamente. Ante la reducción de la inflación, Trump se ha jactado de saber más de tipos de interés que el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los tipos de interés bajaron a pesar de tener una persona en la Fed que no está haciendo un buen trabajo, pero no voy a decir eso. Quiero ser muy amable y respetuoso con la Fed. Se supone que no debes criticarla, se supone que debes dejar hacer lo suyo. Pero yo sé mucho más que él sobre tipos de interés, creedme. Trump también ha recordado con orgullo algunas de sus medidas más sonadas, como su política migratoria estricta con deportaciones masivas, que ha evocado frívolamente al proyectar un vídeo de miembros de bandas venezolanas siendo deportadas a El Salvador. Todo esto, recalca Trump, en solo 100 días. Lo que no menciona es que estos 100 días también le han llevado a una fuerte caída de su popularidad. Según las últimas encuestas recogidas por medios como ABC News, Washington Post o Ipsos, ahora mismo solo un 40% de la población estadounidense estaría conforme con sus políticas. Para Trump son datos manipulados por el Partido Demócrata. Y es que el magnate neoyorquino solo ve éxito en su recorrido presidencial. Incluso ha llegado a decir en su polémico discurso que ganó las presidenciales del año 2020. A pesar de su visión de la realidad, ser el inquilino de la Casa Blanca se le queda corto. Hoy en su día número 101 ha bromeado sobre la posibilidad de ser papa. Dice que esa sería su primera opción. Ante la evidente imposibilidad, sugiere que el cardenal de Nueva York podría llegar a serlo. Por lo pronto, mientras se acerca ese cónclave previsto para el 7 de mayo, es posible que sigamos viendo reformas en Estados Unidos, ya que Trump ha avanzado que continuarán los recortes de impuestos a gran escala, incluida la eliminación de impuestos sobre propinas, seguridad social y horas extra. Ha prometido que estas medidas aumentarán los ingresos familiares promedio en $5.000. Y una semana después del ataque terrorista que acabó con 26 personas en la región india de Cachemira, la escalada bélica entre Islamabad y Nueva Delhi es cada vez más palpable. India acusa a Pakistán de estar implicada, mientras Pakistán lo niega y advierte de que Nueva Delhi podría atacar el país en los próximos días. Pablo. Una acción militar india se ha puesto sobre el tintero de la especulación cuando lo ha afirmado un alto funcionario pakistaní por X. Pakistán tiene información creíble de que India pretende llevar a cabo una acción militar contra Pakistán en las próximas 24 a 36 horas, con el pretexto de acusaciones infundadas e inventadas de participación en el incidente de Pahalgam.
De momento, estas acusaciones sin pruebas no han obtenido respuesta por parte de Nueva Delhi. Todavía no se sabe si habrá incursiones, aunque es un hecho que la India ya ha dado un primer paso hacia la escalada. Tras acusar a Islamabad de estar implicada en la masacre de los 26 turistas en la disputada Cachemira, Narendra Modi advirtió de represalias y retiró a la India del Tratado de Aguas del Indo-Pakistán. Esto ya ha provocado, según un funcionario pakistaní, la desertificación del río Chenab. Si a este nuevo foco de conflicto se va a unir una escaramuza bélica, es todavía, como decimos, una incógnita que ya ha logrado tener a la comunidad internacional en vilo, teniendo en cuenta que ambos países son potencias nucleares. Desde Estados Unidos, aliado de la India, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, informa de que Marco Rubio está en contacto con Nueva Delhi e Islamabad. Nos estamos comunicando con India y Pakistán sobre la situación en Cachemira. Les estamos contactando a ambas partes y, por supuesto, les estamos pidiendo que no intensifiquen la situación. El secretario espera hablar con los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán e India hoy o mañana. Animo a otros líderes nacionales y otros ministros de Asuntos Exteriores a que también se comuniquen con ambos países sobre este tema. Desde China, de postura más próxima a Pakistán, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, ya ha recordado a su homólogo pakistaní que cualquier conflicto entre Pakistán y la India no serviría a los intereses fundamentales de cada lado y que podría afectar a toda la región. Para otros observadores, sin embargo, el conflicto podría trascender a Asia Occidental. De hecho, no es del todo descabellado hablar de una guerra entre Oriente y Occidente, al menos a nivel simbólico. El medio chino de South China Morning Post recuerda que el arsenal de armas de fabricación china y de desarrollo conjunto con Pakistán podría chocar con la combinación de hardware militar de producción francesa y nacional de la India. Una guerra de armas de diferentes continentes. Si se diese esta situación, dice el medio chino, los militares de todo el mundo analizarían de cerca el rendimiento de sus armas y las lecciones se integrarían en las estrategias de defensa nacional, en particular en el teatro estratégico del Indo-Pacífico, donde China y Estados Unidos están involucrados en una competencia geopolítica cada vez mayor. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repasamos a continuación lo que dicen las principales cabeceras internacionales. Lo hacemos siempre con Pablo Iannone. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y además lo hacemos centrados, en paralelo, en la prensa internacional y en lo que sucedió aquí el lunes, porque a 2 días del apagón en España y Portugal, la cobertura mediática de esa prensa internacional va perdiendo peso, pero está ahí. Observamos, por ejemplo, en The Guardian. Puede que las luces estén apagadas, dice el rotativo británico, pero la vida ha continuado para las familias y las empresas de la capital española. Sus habitantes, dice, oscilaban entre el pragmatismo y un pánico cortés, casi jocoso. También The Guardian pone de manifiesto que no estábamos lo bastante bien preparados. Recoge el testimonio de una periodista que dice que en los cortes de luz de Madrid, a pesar de ver paciencia y sentido común, estábamos terriblemente mal preparados ante la falta de electricidad. Continuamos en Reino Unido con The Guardian. Se hace eco de que Pedro Sánchez ha pedido a las empresas energéticas privadas que ayuden a encontrar la causa del apagón masivo. Pedro Sánchez, dice, ha pedido a los operadores energéticos privados que ayuden a su gobierno a establecer la causa de este corte de suministro y ha dicho que se deben realizar cambios y mejoras para garantizar el suministro y la competitividad futura del sistema eléctrico del país. Mientras tanto, The Hindustan Times se pregunta si detrás del presunto ciberataque a España y Portugal se encuentra Rusia. Este incidente, dice el medio, recuerda ataques anteriores a la red eléctrica en otros países del mundo, especialmente en Ucrania. Unos 230.000 ucranianos, recuerden, en el año 2015 sufrieron un corte de electricidad debido a un ciberataque coordinado atribuido en el momento al colectivo ruso de hackers Sandworm. Un año después, Kiev sufrió más cortes de electricidad como resultado de un ataque similar que utilizó el malware Industroyer. Entre tanto, en Russia Today informan sin anomalías sobre el apagón en la península.
Vamos con Donald Trump, ya lo saben, ha cumplido 100 días en la Casa Blanca. ¿Qué destaca cada medio de estos 3 meses y 10 días, Pablo? Desde CNN dicen que Trump llevó la economía estadounidense al borde de una crisis en solo 100 días, arriesgando la reputación de Estados Unidos como un refugio financiero seguro y fomentando el miedo entre los votantes que han perdido la confianza en su liderazgo. Desde The Washington Post hablan de un presidente impopular que continúa impulsando cambios radicales en el país. Aunque sus cifras en las encuestas han bajado, el presidente, dice Washington Post, ha mantenido su celo por aplicar políticas controvertidas, arrasando con cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Desde el diario Político dicen que el equipo de Trump resta importancia a esas preocupaciones económicas antes de la celebración de esos 100 días. Frente a encuestas preocupantes, la Casa Blanca insiste en que los aranceles y las negociaciones comerciales resultarán beneficiosos para los estadounidenses. Y en Fox News optan por una mirada a futuro. Se hacen eco de lo que la gente quiere que Trump haga después de cumplir ese aniversario. Algunos comentarios sobre los primeros 100 días de la administración de Trump han sido lo que ha recogido este medio. Muchos expresan satisfacción con medidas como los aranceles y el cierre de fronteras, destacando que estas políticas han sido positivas para la economía y la seguridad del país. Sin embargo, también hay voces que piden imparcialidad y una mayor consistencia en el gobierno. Lamentan la falta de unidad y la erraticidad en la toma de decisiones. Otros aconsejan que Trump mantenga el enfoque en temas como la economía, la paz mundial y la seguridad, mientras que algunos llaman a un liderazgo más amable y enfocado en el bienestar común, sugiriendo que recupere la calma y recorra un camino más inclusivo. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. España ahora mismo no es un productor importante de tierras raras, pero sí posee recursos y yacimientos significativos. Y nos preguntamos si podría convertirnos esta riqueza en un proveedor clave para la Unión Europea. Hay proyectos de exploración, de desarrollo en diferentes regiones del país. Quizá podríamos asumir ese rol, encontrar un nicho como proveedor confiable y a la vez hacer negocio. Todo esto, sin embargo, tiene sus cautelas, tiene sus tiempos, y María Dolores Algora, investigadora del Centro Internacional de Seguridad de la Universidad Francisco de Vitoria, va a aclararnos algunas dudas. María Dolores, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. María Dolores, considerando esa creciente demanda de tierras raras en todo el mundo y especialmente también en Europa, que tenemos un nivel tecnológico avanzado, y sabiendo que son básicas para tecnologías estratégicas, para las renovables, la defensa, la digitalización, ¿qué podemos decir de la vulnerabilidad actual de la Unión debido a su alta dependencia de proveedores externos, como pueda ser China, por ejemplo? Pues efectivamente estamos viviendo un contexto en el que la internacional, en el que la geopolítica pues está en su máximo apogeo, dijéramos, ¿no? Es la forma de orientar hoy en día las relaciones internacionales, y en el tema concreto de la transformación energética es fundamental las tierras raras, lo estamos viendo, y precisamente en este contexto mundial, como digo, tenemos dos
el mayor productor, que no es el que tenga el mayor poseedor, pero sí productor de tierras raras, que es China, en plena guerra de aranceles también con Estados Unidos, y eso pues supone una situación muy compleja en el plano internacional y claro, especialmente en la Unión Europea, que tenemos, como bien has dicho, esa dependencia. Es un asunto muy importante y creo que desde las diferentes instituciones europeas, la Comisión, pues ya se ha valorado esta situación, y para paliar en alguna medida esa vulnerabilidad, pues se han puesto en marcha programas muy concretos, se ha reforzado, hay una tendente a reforzar toda la minería y además, bueno, pues ahora lo que se llaman los minerales verdes, ¿no?, que está muy en consonancia con lo que es el cambio climático y la transformación energética. Tenemos una situación de vulnerabilidad en torno al contexto internacional, pero es verdad que también tenemos fortalezas internas. Aquí surge una cuestión que yo creo que es difícil de manejar dentro de la Unión. Somos muy exigentes en cuanto a lo verde, apuntabas tú por ahí, pero claro, este tipo de actividades suele decirse que son bastante contaminantes. Una cosa es que tengamos reservas a lo mejor en España, pero tendría ciertas complicaciones, ¿no?, por las legislaciones, también por los rechazos incluso de quienes estuvieran cerca de esos yacimientos a la hora de establecer allí unas industrias de transformación que se dicen bastante contaminantes. Pues sí, claro, es que el principal reto que tenemos que decidir en la Unión Europea es definir claramente cuál es el futuro energético que nosotros queremos. Si queremos un futuro de energías renovables, es fundamental la utilización de minerales y de tierras raras de forma muy concreta. Pero al mismo tiempo eso hay que hacerlo compatible con otras aspiraciones, como es esa preservación del planeta, puesto que también la transformación y precisamente de tierras raras, bueno, pues tiene una serie de emisiones de gases, también tiene una serie de daños del entorno natural, pues es porque es muy agresivo, ¿no? Y es muy agresiva la extracción, ¿no? Y transforma el paisaje y puede afectar a especies naturales y entonces en ese sentido también los defensores de los programas ecológicos y pues no les falta razón, ¿no?, en que hay que buscar un equilibrio, pero por eso digo, hay que definir muy bien cuál es el horizonte que nosotros pretendemos. En España tenemos, por ejemplo, España es un país muy rico en minería. Tenemos cerca de 3.000 minas, que unas estaban en funcionamiento y otras se están rehabilitando. Tenemos tesoros importantísimos como es el litio, el uranio, tierras raras y todo esto. Y lo único que, como se ha señalado, hay que buscar la compatibilidad y la coherencia con los objetivos que queremos, y a veces resulta difícil y complejo. En la región de Ciudad Real tenemos yacimientos muy importantes de tierras raras. Lo que pasa es que están pendientes para su explotación pues de la aprobación del Tribunal Supremo, ¿no?, que ya de Castilla-La Mancha, que ya ha frenado algunos proyectos, ¿no? Entonces, pues ahí hay un choque de intereses que es natural que los haya, pero tenemos que buscar, lo más difícil es definir el objetivo y ver cuáles son las prioridades.
Lo que parece bastante evidente es que si se pone en marcha esta industria, si se explotan esos yacimientos, tendría implicaciones geopolíticas tanto para España como para Europa, porque mejorarían nuestras posiciones negociadoras, nuestra autonomía estratégica en ese aspecto, y teniendo en cuenta que se hubieran solucionado los problemas de contaminación o el respeto al medio ambiente, sería bastante positivo para nuestro balance de autonomía estratégica. Pues eso sí, para el caso español en concreto, porque acabo de nombrar que España tiene un subsuelo pues muy rico en minería. Tenemos además, hasta hace poco, tenemos los mayores yacimientos de tierras raras que había en la Unión Europea. Ahora ya, pues recientemente en Suecia se han descubierto otros yacimientos y ahora hay un impulso internacional por todo este cambio global que está habiendo energético en otras zonas del mundo, no solo en el continente europeo, no solamente en China y los países de alrededor, que son de los que se surte, sino que también, por ejemplo, en el continente africano, que es muy rico en muchos minerales, también se están buscando yacimientos de tierras raras que serían importantes. A nosotros, quiero decir que para España sería enormemente beneficioso y para la Unión Europea, sumando todos los diferentes lugares en los que se están haciendo prospecciones, en los que se están hallando estos materiales, pues sería un beneficio. El problema de estos yacimientos, que es el que está asociado a las tierras raras de una forma especial, diferente de otros minerales, es que es el problema tanto de la extracción, pero sobre todo de la producción. Claro. Es decir, nosotros podemos tener muchas tierras raras, yacimientos, pero la inversión que hace falta para el procesamiento y ponerlas que sean útiles para la industria de transformación que necesitamos energética y de todo ámbito, de todos tipos, porque es que están directamente relacionadas con toda la tecnología. Bueno, pues ahí es donde hay que hacer un esfuerzo muy grande, no solamente en tener yacimientos, sino en tener la capacidad de procesarlas, y eso supone unas inversiones muy grandes, además de unas capacidades técnicas, la formación de técnicos que sepan hacerlo también y que sepan dirigir estos proyectos. Es fundamental. Supongo que para terminar, María Dolores, te pregunto por el papel de España como interesada, porque al final hay muchas variables que se pueden aprovechar en este campo, desde una opción de reciclaje de tierras raras para aprovechar una economía circular que también no hable solo de extracción, que nos pone también sobre la mesa lo irreal de estrategias como la de Estados Unidos diciendo que van a subsanar el déficit de tierras raras chinas con las de Ucrania, pero si no hay industria, ¿no? Y tú estás poniendo sobre la mesa precisamente lo difícil que es desarrollar esa industria, que es una inversión a largo plazo. Por lo tanto, España tiene que apostar por esa inversión a largo plazo, ¿no? Y cumplir estándares verdes y desarrollar una capacidad de ser actor en el mercado internacional de estos productos que son básicos para la tecnología, ¿no? Pues sí, claro, ese es un reto, y por eso digo que para poder alcanzar ese reto hay que tener claros los objetivos, porque es que si no todos los instrumentos y todos los medios que se necesitan invertir, que se necesitan desarrollar, que se necesitan transformar para poder utilizarlas, pues se van a quedar a mitad de camino. Y entonces ahí es donde o se hace una apuesta segura para invertir en todo esto que pueda llevarnos a una transformación verde, que es lo que es el objetivo que tenemos marcado en la Unión Europea, que tendrá su parte un poco, dijéramos, entre comillas, fantasiosa, porque ya sabemos que no vamos a llegar a tanto, pero bueno, ahí está puesta una meta muy alta para poder llegar a lo máximo, ¿no? Pero efectivamente para España sería una necesidad y sería una ventaja, porque no todos los países tienen yacimientos. Claro. Nosotros por lo menos partimos de la base primaria de que
sí tenemos los recursos. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar, María Dolores Algora, esa apuesta con objetivos claros, decididos y beneficiando tanto a España como a la Unión Europea. María Dolores Algora, Centro Internacional de Seguridad de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Sabemos que la Unión Europea trabaja para conseguir una mayor autonomía estratégica en el ámbito de la defensa. Lo hemos escuchado hasta la saciedad últimamente. Pero cuando oímos hablar sobre este tipo de objetivos, de iniciativas, enseguida pensamos en soldados, en misiles, en aviones. Pero también supone que la Unión Europea se proteja más y mejor contra otro tipo de ataques que pueden ser igual o más de devastadores. Los que utilizan sustancias químicas o patógenos capaces de causar enfermedades, muertes masivas. Para conocer el panorama que tenemos sobre la mesa en este ámbito en cuanto al trabajo para mejorar nuestras capacidades y nuestra autonomía, en este caso hablamos ya con Mar Hidalgo García, analista de CSDEN y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Mar, bienvenida, buenas tardes. Encantada de estar en el programa. Mar, ¿tenemos sobre la mesa factores geopolíticos ahora mismo que puedan, en tu opinión, incrementar la preocupación sobre amenazas NRBQ contra la Unión? Pues a ver, a nivel geopolítico nos encontramos en un momento de gran incertidumbre y volatilidad, ¿no? Estamos caminando hacia un nuevo orden que probablemente será multipolar y en el que, bueno, puede reinar la desconfianza, ¿no? Y esta desconfianza puede hacer que los países vuelvan otra vez a estas políticas de disuasión, ¿no? Y la disuasión siempre lleva aparejada el problema de la proliferación, ¿no? Proliferación, en este caso, de este tipo de armas. Entonces, estamos viendo que ese orden internacional que había surgido de la Segunda Guerra Mundial se está fracturando. Entonces, esa arquitectura de seguridad que recogía los grandes tratados de no proliferación, pues bueno, pueden verse resquebrajados, pueden verse, pues bueno, debilitados, ¿no? Y eso genera un entorno pues bastante preocupante, ¿no? En la proliferación de este tipo de amenazas. Entonces, en un entorno en el que hay una razonable preocupación, pues la Unión actúa, por ejemplo, con un informe de la Agencia Europea de la Defensa que dice la necesidad de mejorar capacidades de las Fuerzas Armadas europeas para operar en entornos contaminados por materiales, por agentes químicos. Esto lo dice la propia Unión. Hay que avanzar en eso, ¿no? Indudablemente, Europa vive ahora un momento excepcional en materia de seguridad y defensa. Parece que el paraguas de la OTAN no nos va a proteger tanto como venía haciendo durante los últimos años, y es verdad pues que con lo que tú comentabas, ¿no? Que la Unión Europea pues está apostando decididamente hacia esa mayor autonomía estratégica, y parte de esa defensa, ¿no? De avanzar en esa defensa de la Unión Europea pues consiste también en ver qué nuevas amenazas hay y ver que, bueno, si existe posibilidad de algún riesgo químico, biológico, radiológico y nuclear. El más preocupante ahora mismo de todos ellos es el nuclear, puesto que Rusia está reformulando su doctrina militar en relación al uso de armamento nuclear y, bueno, y ha amenazado de forma reiterada con emplear armas nucleares tácticas en territorio ucraniano. Y con respecto a los armamento químico, biológico y nuclear, pues bueno, la Unión Europea tiene que avanzar en promover pues nuevas tecnologías de defensa ante este tipo de amenazas. Precisamente mencionas las tecnologías y yo me pregunto, estas capacidades de ataque, estábamos hablando de pues nuclear, radiológico, biológico y químico, aunque vayan también investigando y puedan surgir novedades, pero tienen mucho tiempo. Están desde hace tiempo, las conocemos. Yo me pregunto, ¿la tecnología avanza para luchar contra ellas? No sé, se me ocurre sensores o aplicación de inteligencia artificial, porque no lo sé si somos cada vez más capaces de defendernos ante estas amenazas. Pues a ver, es cierto que el panorama cada vez es más, pues eso, más volátil y de mayor incertidumbre, ¿no? Y muchas veces nos pensamos que la realidad está superando incluso la ficción, ¿no? Pero desde el 2001, en el que bueno, con los atentados del 11 de septiembre, el tema del terrorismo, NBQ, pues ha hecho avanzar, ¿no? A los distintos países en materia de defensa, ¿no? De cómo ofrecer una respuesta a este tipo de ataques. Entonces, desde ese momento, pues ha habido avances y se está avanzando mucho, y es en las líneas de investigación, desde luego desde el punto de vista de la defensa y de la Agencia Europea de la Defensa, están continuamente saliendo proyectos.
¿Cómo se está avanzando? Pues en nuevos sistemas de sensores, en nuevos sistemas de detección, que sean pues más robustos, más pequeños, más portátiles. También se está introduciendo mejoras en la descontaminación, importantísima, porque hay que descontaminar también material sensible. Antes los sistemas de descontaminación pues eran muy agresivos, eran generalmente en entornos húmedos y entonces pues bueno no eran utilizables con material electrónico. Se está avanzando en sistemas de descontaminación, como por ejemplo la utilización del plasma frío. Se está trabajando en desarrollar equipos de protección de los primeros intervinientes o de los soldados, trajes NBQ que sean más ligeros, que el soldado o el primer interveniente pueda resistir más tiempo en un entorno contaminado. Y luego también lo que se está produciendo es mucha tecnología en el uso de drones, en la robótica, para introducirse en entornos contaminados, para coger muestras, para detectar qué agente puede estar presente, ¿no?, en ese entorno contaminado, identificarlo y también, pues bueno, pues se trata al final, pues eso, de hacer equipos que ofrezcan una respuesta más rápida, también para la detección, de saber exactamente qué compuesto es o qué agresivo biológico está siendo utilizado de una manera cada vez más fiable. Y en eso entra en juego la inteligencia artificial, ¿no?, que cada vez nos permite, pues eso, tener esa respuesta más rápida y más exacta. Sabemos que se busca con ahínco desde Bruselas autonomía estratégica y sabemos que para eso se están arbitrando iniciativas y se están poniendo sobre la mesa de cientos de miles de millones. Esa inercia que puede generar el rearme europeo, Mar, puede mejorar también las capacidades en este tipo de aspectos de la defensa de NRBQ. Claro, yo creo que al final el panorama es tan amplio de amenaza y pues no me canso de decirlo, ¿no?, de incertidumbre, que al final gran parte de los medios, ¿no?, y de los de medios económicos que se destinen a mejorar la defensa, pues una parte irá también destinada a avanzar, ¿no?, hacia ofrecer una mejor defensa ante estas amenazas, ¿no?, estas amenazas que siempre se han considerado como de poca probabilidad y de alto impacto, pero últimamente estamos viendo que precisamente son esas amenazas las que están ahora poniéndose de manifiesto, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese contexto, sobre todo de una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea, desde luego pasa por crear sistemas de detección y de una respuesta también ante este tipo de amenazas. Acabamos de ver el impacto que tiene un acto inesperado, un suceso inesperado sobre una infraestructura crítica con el gran apagón. Yo me pregunto hasta qué punto estamos bien preparados en cooperación civil-militar o incluso en materia de protección civil para, si lo que vimos en una infraestructura crítica como es la red eléctrica sucediera, además acompañado, ojalá no suceda, ¿no?, pero con un ataque químico masivo o biológico. ¿Habría carencias en materia de protección civil? Porque afortunadamente no pasó gran cosa en general para la dimensión del apagón, pero vimos que hay mucho desconocimiento, poca preparación en general por parte de la población, te digo. Ya, bueno, es verdad que por parte de la población existe desconocimiento ante este tipo de amenazas y precisamente de eso se valen, pues dijéramos, los grupos terroristas o los grupos ofensivos, ¿no?, que pudieran hacer un ataque de esta naturaleza, ¿no?, en causar miedo, incertidumbre a la población, ¿no?, en general pánico y por lo tanto generar inestabilidad. Hay que decir que dentro de nuestros rangos de actuación y de nuestra defensa, por ejemplo, en el caso de las armas químicas, pues bueno, es una industria muy regulada, es una industria que desde luego España forma parte de los tratados de no proliferación, tenemos la normativa Seveso, es decir, son industrias muy bien reguladas y que tienen sus planes de emergencia bien establecidos. Ahora, también es cierto que lo imprevisible puede hacerse realidad, ¿no? Entonces, pues efectivamente puede haber ataques o ciberataques a infraestructuras críticas, también puede haber negligencias de algún operario en una instalación crítica, puede haber accidentes provocados en los transportes, ¿no?, de mercancías peligrosas, pero bueno, ante eso sí que es verdad que hay planes establecidos de emergencia y se sabe cómo actuar. Ahora, frente a lo impredecible, ahí sí que la preparación no la tenemos 100% asegurada como en ninguna otra amenaza. Es cierto
que hay muchísimos ejercicios de estos de simulación, de coordinación entre personal militar y civil, tanto a nivel nacional en España como a nivel europeo, ¿no? Al amparo del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Por lo tanto, son escenarios que se diseñan en función de unas condiciones, digamos, normales, en los que se ve, pues bueno, la protección de las infraestructuras, los niveles de respuesta. Al final se trata de obtener la respuesta y volver a la normalidad lo antes posible, ¿no? Como ha sucedido ahora con el apagón. Pero bueno, dentro de este escenario, pues bueno, no el 100% no está garantizado de una respuesta rápida y directa, ¿no? Pero sí que se hacen simulacros y se intenta estar lo mejor preparado con los medios que se tienen. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico si la pregunta fuera si la sociedad europea está suficientemente preparada, concienciada sobre todo, para afrontar los riesgos de un ataque en RBQ? Perdona, ¿me puedes ¿Cuál sería tu opinión, si te pido que te mojes, sobre si la sociedad europea está concienciada en torno a los riesgos que supone un ataque en RBQ? Bueno, pues yo creo que la pandemia sí que nos hizo conciencia de lo que supone un riesgo biológico, nos hizo ver que realmente esas amenazas existen, que nosotros nos podemos convertir en una amenaza, ser un vector de propagación de una enfermedad, de un agente biológico y bueno, eso la gente ya empieza a estar más concienciada, que hace falta más cultura de defensa, más involucración también del sector científico en este tipo de amenazas, pues también, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial pues ofrece numerosas ventajas, pero también ofrece numerosos inconvenientes, ¿no? En este tipo de amenazas o toda la tecnología en el ámbito sanitario, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que hay que seguir avanzando y concienciando de que estas amenazas, de que son de baja probabilidad pero de alto impacto, pues pueden hacerse la realidad, ¿no? Entonces, pues no hay que dejar de invertir en material de protección y en gestión de crisis, en coordinación, ver cómo se pueden coordinar cada vez mejor los medios humanos y materiales para hacer frente a estas amenazas. Y bueno, pues sí que es verdad que hay que concienciar y sobre todo también a los gobiernos, ¿no? De la importancia también de una información a la población que sea cierta y que sea veraz, luchar contra la desinformación, tener en cuenta también la importancia de la prevención, que siempre la prevención es más barata que la acción, ¿no? Y bueno, pues estas serían en líneas generales un poco las recomendaciones o para, bueno, pues no estar alarmado, pero sí avanzar en la dirección adecuada para estar cada día más preparados, ¿no? Para ese tipo de amenazas. Ser capaces de tener materiales adecuados, ser capaces de gestionar bien una crisis de este tipo, también de concienciar y luchar contra la desinformación. La opacidad siempre es negativa. Esas serían algunas de tus claves para que los gobiernos europeos tengan la mejor respuesta posible ante un ataque de este tipo, ¿no, Mar? Eso es. No dar por sentado ciertos patrones de los últimos años, ¿no? Y estar continuamente, pues eso, monitorizando, creando sistemas de alerta temprana, que de hecho se están haciendo. También, bueno, veremos a ver cómo funciona el nuevo tratado de pandemias que se ha aprobado, que se va a aprobar en mayo en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Eso, pues en vista de sobre todo una coordinación y un mejor intercambio de información, ¿no? Al fin y al cabo son tanto las armas químicas como las armas biológicas, bueno, no conocen fronteras, ¿no? Entonces, pues, bueno, si tienes una nube tóxica, claro, una nube tóxica en un país cercano te va a afectar, y si tienes biológico, pues bueno, biológico en 24 horas una persona con un patógeno pues puede haber dado la vuelta al mundo, ¿no? Entonces no tienen fronteras estas amenazas y por lo tanto la coordinación y sobre todo la confianza entre los estados, ¿no? Que participan. Con esas reflexiones nos vamos a quedar, Mar. Hemos quedado ya sin tiempo. Mar Hidalgo García, analista de CSD, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchas gracias, como siempre, un placer hablar contigo y aprender contigo de estos ámbitos tan importantes. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta aquí Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y sigan con nosotros.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía.